Les doy la bienvenida, queridos amigos, estimados invitados y suscriptores de mi canal, a todos los que celebran la Navidad el día 7. Saben, de todos modos, por alguna razón me parece que, incluso si Zelensky no hubiera reescrito ese calendario, no lo hubiera metido. El Día del Programador, que hace exclusivamente, bueno, así, hace todo lo contrario, pues eso. De todos modos, creo que sería mucho más agradable y bonito y no tendríamos miedo de felicitarnos unos a otros. Gracias por suscribirse, gracias por vernos. Denis Yelisevich en línea directa. Denis, les saludo. Hola Alexander, hola a todos los espectadores. Amigos, muchas gracias a todos por suscribirse. Y por supuesto, estas transmisiones en vivo que salen al aire son, ante todo, para comunicarnos con ustedes. Aprovechen para hacer preguntas durante la transmisión. Al final habrá una sesión de preguntas y respuestas en el chat. Los invito a la comunidad de YouTube. Durante la transmisión pueden dejar su pregunta antes. Ya varias personas lo han hecho. Bienvenidos al club privado de Telegram de Al-Shelest. Comencemos con la encuesta de la transmisión de hoy. La pregunta es la siguiente. ¿Quién pone más peros en el contexto del fin de la guerra en Ucrania? Hoy analizaremos algunas declaraciones de Zelensky. Son realmente increíbles. Bueno, en general dice que Rusia está poniendo peros, pero que tenemos socios que pueden hacer que dejen de hacerlo. Entonces, ¿quién pone más peros en tu opinión? ¿Zelensky, Putin, Trump o los líderes de la coalición? ¿Stacha o la Nueva Entente, formada tras las declaraciones de ayer en París? Si lo vemos de manera totalmente abstracta y tratamos de entender la situación, ¿quién es el que más está poniendo obstáculos y no quiere cooperar ahora mismo? ¿Cómo ves el avance hacia la paz? Creo que los europeos, en mi opinión. Y después Putin y Zelensky en igual medida. Putin y Zelensky cada uno a su modo. Bueno, miren, el París de ayer en realidad se llevó a cabo bajo la sombra en general estadounidense. Pensamos mucho tiempo sobre qué está pasando y para qué es esto, justo antes de nuestro programa. La increíble declaración de Donald Trump, o sea, en el contexto de la captura de dos petroleros hoy que relacionan con la Federación Rusa, aunque ahí también todo es muy relativo, esto es exclusivamente una cuestión comercial, es exclusivamente un eco de Venezuela, y todos notaron que en realidad nadie tocó esos petroleros, ahí intentaron, los escoltaron, los vigilaban, pero ahora ya se podía. Ahora, cuando aparentemente los estadounidenses han tomado una decisión concreta sobre Venezuela y en general fueron detenidos, inspeccionados, enviados, bueno, dicen que capturados, veremos, todavía no entendemos qué pasó después. Un petrolero, recuerdan, lo amarraron a la costa en Francia, lo revisaron y lo soltaron, veremos qué pasa. Ahora tenían bandera rusa. Trump afirma que sin mi participación, Rusia controlaría toda Ucrania. Rusia y China no le temen a la OTAN sin Estados Unidos, y dudo que la OTAN vendría a ayudarnos si realmente la necesitáramos. Todos tuvieron suerte de que en mi primer mandato restauré nuestro ejército y lo sigo haciendo. Siempre estaremos al lado de la OTAN, incluso si ellos no están al lado nuestro. Bueno, el único país que China y Rusia temen y respetan es Estados Unidos. ¿Qué clase de formulación es esa de que solo estaremos si ellos están? ¿En serio? Da la impresión de que Trump nos usa como portada, como The Economist. Todos vieron la mano con el gesto esposada para el 2026 y luego miraron bien y ahí está Maduro. A Maduro le gustaba ese gesto y ahora resulta que él está esposado. Da la impresión de que esto también es como un acertijo, hay que descifrarlo. Como pueden ver, ¿qué quiere decir Trump, Trump? Vamos, simplemente en esta frase hay varios puntos para analizar. El primer punto, sin Trump, Putin ya habría tomado Ucrania, al menos la orilla izquierda, o quizá toda. Trump en su primer mandato dio Stingers y más. Javelins, RPGs, con eso nos defendimos los primeros días, no había nada más. Sobre todo lo demás. ¿Y con qué no estar de acuerdo? Es bueno que él aclarara que Estados Unidos no dejará la OTAN ya que están especulando al respecto. En mi opinión, dijo todo bien de principio a fin. Yo lo veo como una señal. Sobre el petrolero, ese primero que capturaron creo que se llama Bella. Ya está del lado del Reino Unido. Bueno, eso agrava aún más la situación, ¿entiendes? Porque vemos que la guerra de los petroleros empezamos a observarla un poco antes.
Un petrolero chino fue capturado con petróleo venezolano. Trump estaba orgulloso y dijo, me llevaré este petróleo y el petrolero será todo. China, de hecho, presentó una protesta enérgica, pero después no hubo más acciones. De la misma manera que con Venezuela, China presentó una protesta enérgica. Dicen, devuélvanlo, liberen a Maduro, déjennos esconderlo aquí, garantizamos toda su seguridad. Esto es un abuso total. Pero nadie reaccionó a este paso de Trump. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Realmente estos petroleros y las conversaciones sobre Groenlandia representan un nuevo orden mundial? ¿Cuál es ese orden y cómo jugarán en el otro hemisferio? Lo sé, muchos piensan que es un nuevo orden mundial por las declaraciones de Trump y Godep. Aquí están esas imágenes. Publicaron que el hemisferio occidental está debajo y la gente reacciona. En realidad, lo que hace Trump no es una escalada. Es una reacción a las acciones de países autoritarios. Es una reacción a las acciones de Putin. Es una reacción a las acciones de toda esa coalición. Una coalición condicional. China, Irán, Rusia. Bueno, se puede agregar aquí a Corea del Norte también de pasada. Por eso ellos actuaron sin límites. Sé cómo lo llaman cuando la gente hace paralelos, probablemente en tus transmisiones, ya que hablamos contigo después. Cuando apenas pasó lo de Maduro, estoy seguro de que en tus transmisiones hicieron paralelos. Entonces, ¿en qué se diferencia Trump de Putin? ¿Y esto en qué es distinto de aquello? Es muy diferente, porque Trump se sentó con tramposos que intentan engañar a todos en el juego, y Trump solo puede levantarse y golpearlos en la cara. Así es como yo lo veo. Pero también puede recibir una respuesta. Bueno, Vamos a ver. no, miren, vamos a razonar con sensatez. Todos, por supuesto, se alteraron mucho, son eventos muy emocionales. Aquí está la bandera rusa que estuvo durante un par de semanas, bueno, digamos así como está, y el círculo que se podía trazar alrededor de los militares estadounidenses, ¿entienden? A veces los militares estadounidenses lograban capturar algunos tanqueros, a veces no lo lograban. Estas compañías cuyos barcos cambian de bandera como de guantes, es una práctica común, es para evadir impuestos. Ese es el engaño que menciona usted. Sin embargo, cuando estaban los hutíes, ahí sí que todo era un desorden porque no se sabía quién. Unos hutíes los bombardeaban, los vencían o no los vencían. O sea, ahí había una influencia clara, pero aquí la influencia ya la ejerce una estructura oficial de los Estados Unidos de América. Es decir, de hecho, esto equivale prácticamente a una declaración de guerra. Porque la bandera hoy, antes de nuestra transmisión, literalmente, en un par de minutos, el Ministerio de Transporte de la Federación Rusa explicó la situación que el 24 de diciembre el uso de la bandera era temporal. En general, fue pagado por una empresa. Se puede hacer, pero eso es un acto de guerra. O sea que Trump está dispuesto a llevar al mundo al borde de una escalada nuclear. No, entonces tengo una pregunta para usted. ¿Por qué se llama flota en la sombra a la flota en la sombra? Porque hacen trampas con las banderas. Bueno, solo por eso los tramposos reciben un golpe en la cara de la sombra. Rusia legalmente no puede manejar asuntos entre petroleros y negocios de petróleo en la correspondencia mundial. Por eso lo hace de forma semilegal. El mundo civilizado golpea ese mercado negro y la flota en la sombra. En general creo que debemos hacerlo así, pero este es su canal como usted quiera. Debemos analizar toda la cadena para comprender el panorama completo, desde Venezuela hasta Irán actualmente. También hay que hablar de lo que sigue, pues la gente debe entender que todo es una cadena de eventos. Sasha, si recuerdas, estuve en tu canal el año pasado, probablemente en otoño, tal vez en verano, te lo dije. El presidente Trump tiene un cronograma específico para derrocar a los líderes autoritarios, a los líderes de países autoritarios. Este es el plan que se está implementando. En ese entonces tus suscriptores se reían. Bueno, así fue. Miren, hasta ahora nadie ha derrocado al ayatolá en Irán. De eso solo escribe Trump por ahora. ¿Y qué hicieron con Maduro? Bueno, tú estás en Estados Unidos, lo entiendes perfectamente. Y le asignaron abogados bastante decentes. Muy serios, sí. Es decir, desde el punto de vista de las declaraciones y de todo el proceso en sí. Como muestran las ilustraciones y bocetos, es una historia tradicional estadounidense cuando el artista realiza retratos. Sí, ahí están su esposa, las reuniones, él declaró claramente, soy prisionero de guerra. ¿Entiendes? O sea, ya más o menos entendemos cuál será la línea de defensa, porque el comentario vino del abogado. O sea, cuando yo o alguien más dice que la captura de Maduro fue ilegal, es ilegal, pero la pregunta es, ¿traicionaron a Maduro?
Y también es difícil decir que es el primer dictador derrocado. Tiene un vicepresidente como presidente interino. En principio, el régimen sigue. Otra cosa es que ahora esto, bueno, es una colonia de los Estados Unidos de América. Ahora tienen condiciones muy estrictas y, como informa la prensa, deben renunciar a China, Rusia y sus socios habituales de cooperación. Creo que como personas decentes no debemos manipular como la propaganda rusa ni centrarnos solo en las consecuencias. Si solo discutimos las consecuencias, entonces se puede decir que Donald Trump es el principal transgresor en el mundo. Pero hay razones, puedo nombrarles una decena de razones de inmediato. Lo que Nicolás Maduro hizo en Venezuela, traicionando a Estados Unidos, burlándose de sus propios ciudadanos, Venezuela es un campo de pruebas para Hezbollah y muchas, muchas otras cosas. O sea, es una reacción a lo que estaba ocurriendo. Eso es lo que debemos discutir. Nicolás Maduro destruía Venezuela, aunque es buen tipo. En el país, la democracia prospera, luego Donald Trump llega y toma algo, mata civiles y lanza misiles contra ellos. Fue una operación magnífica. El ejército de Estados Unidos hizo una copia de la casa de Nicolás Maduro para entrenar. Vi un video hoy y Donald Trump supervisó la operación, que fue fantástica. Lo secuestraron de manera impecable, sí, lo mataron. Había entre 40 y 50 personas, en su mayoría cubanos, y la guardia personal. Algunos desertaron. También había varios agentes de la CIA entre la guardia de Maduro. No fue como lo que hizo Putin con Ucrania. O sea, fue una operación impecable. Sobre la economía de Venezuela puedo hablar durante horas. ¿Sabían que el Producto Interno Bruto de Venezuela pasó de 320.000 millones de dólares en 2010 a 100 en 2024? Eso es en un país que tiene reservas de petróleo por 17 billones de dólares, casi el 19% de las reservas mundiales, y también una cantidad inimaginable de oro. ¿Cómo puede seguir así la situación? O sea que Maduro es el chivo expiatorio. No, 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 Maduro es la primera señal. Esto es lo más cercano a Estados Unidos. Bueno, sin contar a Cuba. Cuba es poca cosa. Esto es lo más cercano a Estados Unidos. Todo esto es una alianza de China, Irán, repito, todo esto es influencia de Rusia y Hezbollah. Por cierto, Netanyahu celebró aquí el Año Nuevo con Trump no por casualidad. Eso también está relacionado con esta operación. Y lo que está pasando en Irán también está relacionado con esto. Observen el siguiente evento ahora. Primero, es imposible sin el Mossad. Esta historia, cuando al mismo tiempo estalla en varias ciudades, la gente puede agitar las cosas en un solo lugar. Pero en un país así, que ya está realmente presionado, pero en todo el país como en Irán, esto solo es posible cuando están involucrados los servicios secretos de Israel, posiblemente de Estados Unidos. Todo esto está sucediendo ahora, sigan viendo. Ahora Musk debe activar los Starlinks sobre Irán de forma gratuita para que haya mejor comunicación. Y entonces esta situación inclinará aún más la balanza hacia el derrocamiento del régimen. Las últimas 2 noches han sido difíciles. Los manifestantes ya tomaron algunas unidades administrativas. Es una historia larga. O sea, resulta que Estados Unidos está cambiando el régimen por la fuerza, pero yo, discutiendo con usted, lo llevo a la idea de que el régimen en realidad no ha cambiado. Cuando usted dice Maduro, Primaduro, escuche, él ha mantenido la verticalidad del poder. Él ahora, por supuesto, está ahí oponiéndose a ese ministro de Defensa, bueno, al ministro del Interior, que habla especialmente en público y con mucho fervor. Pero en principio nada ha cambiado, simplemente quitaron el piramidón, la tapa superior, pero todo lo demás sigue igual. Miren, Venezuela, ahora vasallo o colonia de Estados Unidos, como usted dijo. resulta, Ahora dice Maduro, todo quedó vertical, hay que elegir una, o es colonia de Estados Unidos o se mantiene la verticalidad de Maduro. mire, la cuestión es otra. ¿Es el estilo de Trump que estamos viendo ahora, del que está hablando todo el mundo? ¿Se dio cuenta de que Ucrania quedó completamente en segundo plano como tema? Sí, hay negociaciones y Zelensky está negociando y nosotros estamos listos para conversaciones difíciles y hacen sus declaraciones, ahora las vamos a discutir. Pero ¿en qué consiste el estilo de Trump? El estilo de Trump es que a él no le importa a nadie. Ustedes presentan argumentos sobre lo negativo del régimen de Maduro para los venezolanos, pero a él no le importa y los venezolanos no van a vivir mejor. A él solo le importa que, digamos, le suministren petróleo, se lo entreguen, se lo vendan y que no colaboren con Rusia, China o Irán. En resumen, quitar esa influencia del hemisferio. ¿De dónde sacaste eso? Se nota porque dejó a todos, la multitud lo buscaba, la oposición dice, chicos, aquí estamos, ahora Trump. Te gané en la carrera por el Nobel, pero te lo doy si me das la silla presidencial. Él mandó a todos al diablo y dijo, chicos, no, ¿quién estaba feliz?
En Buenos Aires sí, ¿recuerdan? Al principio nos mostraron manifestaciones, él los mandó al diablo, Los dejó. a trabajar a los que tenía. Bueno, vamos por partes. Sobre Mochada se rumora que Trump no la está nombrando presidenta ahora porque ella no le dio el premio Nobel. Ella salió rápido y dijo, estoy lista para compartir, jugando con la situación. Según un informe de la CIA, ya no es necesario poner a María Mochada. Debemos intentar colaborar con la vicepresidenta que reemplazó a Maduro, sobre quien ahora Estados Unidos ejerce mucha presión, igual que en Ucrania. Si este plan no funciona, se corta y se activa el plan B, el plan C y así sucesivamente. No podemos juzgar, han pasado 5 días o cuántos, bueno, como 5 días, sobre el hecho de que la gente no va a vivir mejor. Entienden, hay hambre en un país con 17 billones de dólares en petróleo y dicen que vivirán mejor. ¿Cómo lo harán? Maduro nacionalizó empresas, Maduro organizó torturas, Maduro secuestró personas, su violencia. Ocurrían cosas increíbles, pero lo principal era la economía. O sea, solo entiendan, Ucrania sigue el mismo camino. La hiperinflación llegaba a millones%, siendo un proceso artificial y manipulado. Si todo se hace civilizadamente, entran las corporaciones estadounidenses y el país recupera la democracia, la gente vivirá mejor. El 100.000 millones de dólares en un país con enormes reservas de petróleo y oro, eso es absurdo. Es menor que el de Ucrania. Para que la gente lo entienda, en Venezuela hay entre 28 y 30 millones de habitantes, igual que en Ucrania ahora, vamos a decirlo, es simplemente ridículo. O sea, Rusia ni siquiera se compara con las reservas de petróleo de Venezuela, ni siquiera Rusia. Ahí el petróleo es específico. Pero aún así Trump está satisfecho. Barley lo considera. Y como se dice las ganancias ahí, el petróleo es específico. Eso otra vez es manipulación rusa. Rusos. No. Entiendo que la química del petróleo pesado es ciencia rusa, como Mendeleev. Primero pensé que debíamos prohibirlo, pero no, no debemos hacerlo. Solo lo estoy leyendo. Cuando los rusos necesitan devaluar algo, Trump actuó como en Venezuela. Aunque hay mucho petróleo, es de baja calidad. Ayer estuvo ese Kiev, ya saben, tuve un debate. Ahí, bueno, eso está mal. En principio, donde está Estados Unidos, Ucrania, ahí está mal. Donde está Rusia, ahí todo es lo mejor. No, bueno, todavía no hemos empezado a hablar de Rusia, ahora vamos a empezar de hecho sobre estos barcos. Escuchen, está claro que, de nuevo, todos deben entender claramente que no habrá ninguna respuesta. Sí, hay un precedente con la captura de petroleros. Bueno, está bien, digamos que se aguantarán, responderán de manera simétrica, asimétrica, responderán. En principio, es curioso que hay dos petroleros capturados, uno en el sur y otro en el norte. En Escocia, ese barco tiene dos nombres, Sofía en el sur y otro nombre en el norte. Y en general, ahí cerca está Islandia, ahí cerca está el Reino Unido, y ahí está Groenlandia, la famosa Groenlandia. Y ahora todos preguntan, ¿habrá una guerra dentro de la OTAN por Groenlandia? Rubio, al parecer, asegura por vías diplomáticas que no habrá guerra y todo estará bien, o sea, que la creemos. Oigan, ¿y con qué van a comprar Groenlandia con las ganancias del petróleo venezolano? Saben que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es de 30 billones de dólares. 30 billones de dólares, subtítulos, eso es una cantidad de dinero astronómica. ¿Preguntan con qué va a comprar Estados Unidos? No, esperen, parece que esto nos beneficia políticamente, pero no es así. Forzan la situación como si solo nosotros sacáramos provecho. Recuerden que Trump en su primer mandato propuso a Dinamarca comprar Groenlandia. Reuters informó hoy que los europeos se están moviendo mucho, como si buscaran garantizar la seguridad militar. Hoy en Groenlandia surgió el alboroto por una supuesta ocupación militar, pero no ocurrirá como lo presentan todos. Trump intentará comprarla otra vez. Los habitantes de Groenlandia, según los cálculos, recibirán dividendos fenomenales de esto. Y por cierto, no es como que simplemente digan, bueno, transfieran 1 billón a la cuenta y les damos Groenlandia. Esto se extiende por años. Para Dinamarca esto es muy beneficioso, aunque el ministro es una persona muy desagradable. Una de las mejores en la Unión Europea, ella alabó muchísimo a Zelensky y está tratando de implementar esa política. Seamos honestos, ¿qué va a hacer Europa? ¿Qué va a hacer Europa? ¿No? ¿Organizará una cumbre de Meru como les gusta hacer allá? Subtítulos, Dimator Sok, subtítulos, Dimator Sok, subtítulos, Dimator Sok, subtítulos hechos por Dimator Sok, subtítulos hechos por Dimator Sok, subtítulos Dimator Sok.
Por eso, probablemente la Unión Europea y el Reino Unido, ya que no está ahí. Subtítulos, Dima Sok. Subtítulos hechos por Dima Sok. Dima Sok hizo los subtítulos. Lo bueno sigue. Bueno, está bien. Entonces, ¿por qué no reunirse todos juntos y establecer una nueva regla? ¿Entienden? Una nueva regla. Que las aguas territoriales son como otro concepto neutral, completamente diferente también a algunas aguas del océano mundial. La navegación en realidad, de hecho, es un punto menos. Esto no es diferente en nada si seguimos así con la línea de la flota de petroleros y la trasladamos allá, a Rusia y Europa. Esto no es absolutamente diferente de las operaciones especiales que asumió Maliuk, quien se retiró tras las explosiones, los sabotajes militares. Los drones, cuando se lanzaban, en realidad no es diferente en nada. Simplemente allá, como que oficialmente, supuestamente el país Ucrania, un servicio oficial atacó. Aquí vemos que allá detienen a alguien en general, allá confiscan algo y pues De hecho, Ucrania está en estado de guerra con Rusia. Solo para que lo tengan en cuenta. en realidad no. No, bueno, legalmente no, pero de hecho esto va hacia lo legal. ¿Entiende cuál es el asunto? Otra vez lo mismo. Como que veo esa arrogancia. En redes sociales comentan que hay que ir despacio, como dicen, don't push the horses, como solía decir Usyk, quien defendía a ese chico. ¿Dónde está el entendimiento importante? Cada barco tiene varias banderas, todos lo ven, así trabajan. Todo eso son cuestiones de seguros, de dinero del flete y así sucesivamente. Todo eso es exclusivamente una cuestión económica. Exactamente igual, solo que aquí vimos que hay un ataque, un daño directo, aquí hay una redistribución brusca. Es como una toma hostil. Ya no dejan trabajar con las reglas anteriores y se requieren nuevas. Pero Trump no propone ninguna. ¿Por qué? Eso no es una toma hostil, es un negocio en la sombra, ilegal, al que el mundo civilizado, representado por Trump, le da un escarmiento. Continuación. No es la bandera oficial de Rusia, con todas las facultades legales e internacionales. Antes de la guerra con Ucrania, alguien detenía barcos rusos. No, todo era legal, incluso las sanciones, pero cuando pasó eso se volvió ilegal. Editor, porque Rusia atacó a Ucrania, eso es todo. Y otra vez les pido, vamos por puntos, porque ahora hablamos de Maduro, luego otra vez de la flota, estamos saltando mucho de tema. Por ejemplo, ya se me olvidó con qué empezaron. Quería decir algo muy importante sobre eso, así que gracias. Para los espectadores esto es importante, como que debatieron un poco. Debatieron. Debatieron. Aquí todo es lo más sencillo posible. Rusia debe responder de alguna manera, responder junto con China de cualquier forma, porque Europa ahora está en medio. Bueno, en general, en una situación tan específica, todo en realidad es muy lógico y por puntos. Europa y Estados Unidos tienen una tensión muy seria por Groenlandia, porque eso, bueno, eso está saliendo a la luz. Rusia y China teóricamente pueden acercarse y pensar en algo propio. Rusia no puede idear mucho en relación con Estados Unidos, eso seguro, pero ¿podrá China? Recordamos cómo China, por ejemplo, impuso control sobre la exportación de tierras raras y eso ajustó un poco la política de Trump, lo hizo más moderado. Pero China deja pasar, resulta que primero deja pasar el petrolero, luego deja pasar a Maduro, bueno, así, golpe tras golpe. Ahora todos están escribiendo sobre el tema panameño. Con estas mismas empresas chinas, ¿qué puede hacer China? ¿Cómo lo ve usted? Porque usted sabe hablar de que ahora el mundo civilizado, mire, la forma de actuar se parece poco a un enfoque civilizado. Bueno, objetivamente, por la vía militar no se captura un barco civil porque no representa una amenaza, pero Estados Unidos legalmente declara que algún barco con cierto petróleo representa una amenaza específicamente para los Estados Unidos de América. ¿Entiende? Eso también es una circunstancia sacada de la manga, pero es exactamente porque Trump así lo decidió. Ahora voy a decir algo que no es sobre usted, no lo tome como algo personal. Pero cuando pasó con Maduro, los rusos empezaron a argumentar que eso era ilegal. Miren qué desorden, no se puede hacer eso es terrorismo y así sucesivamente. Bien, tengo una pregunta sencilla. ¿Y cómo se debe actuar con personas como Putin, Xi, Irán, con toda esa compañía? ¿Cómo se debe actuar con ellos? Ellos pusieron estas reglas, no respetan lo legal ni civilizado y agreden constantemente. Entonces, para un tipo fuerte apareció uno más fuerte. Y hay que empezar a trabajar con ellos. ¿Qué reglas impuso Putin? Xi, ¿de qué hablas? Putin atacó a Ucrania.
China hace negocios con ellos y básicamente Rusia es un proxy de China alimentando la guerra. ¿Eso está bien? ¿O Ucrania y Estados Unidos reclaman algo de esa manera? No. ¿O Ucrania atacó a alguien? No, a pesar de toda la locura de Zelensky y Poroshenko. No, ya atacó ahí. Llevan como 4 años de guerra. No, los primeros... Los primeros, Aquí también hay esas preguntas, ¿entiendes? ¿Cuáles preguntas? Ucrania no es agresor. ¿Qué preguntas? No quiero sacar ese tema. Las causas principales, la justificación, simplemente miren, toda esta situación nos lleva a una cosa, que las negociaciones de paz no tienen sentido. Miren a Zelensky, qué feliz está, qué contento, cómo comenta sobre Maduro, cómo insinúa sobre Putin. Ahora dice que si los estadounidenses capturan a Kadyrov, Putin lo entenderá y así se calmará. Esa frase con esa mueca de nariz, le pueden torcer la nariz, en resumen. Bueno, resulta que al parecer así es como se ve que después de París convencieron a Kushner y Vitkov, como que le endulzaron el oído, se le acercaron. Y ahora Estados Unidos como que de antemano está de nuevo del lado de Ucrania y estará listo, ahora simplemente está listo para quedarse al lado. Como describía Trump, ellos simplemente se acostumbraron a esa cita sobre la OTAN. Luego un poco de dinero extra, luego un poco más, como que algo más por ahí, y en general, pues hola, la salvación de Zelensky. Porque todo lo que describes, Maduro, pues nosotros también, Ucrania, nos estamos convirtiendo en un país así de América Latina. Sí, gracias. Zelensky se parece a Maduro. Todos los dictadores son similares. Voy a explicar por qué no pueden reunirse y llegar a un acuerdo. Luego hablaremos de Zelensky y de negociar con Putin, ya que cuando se logra algo, él dice, Ucrania atacó mi palacio. Qué horror. Y le llaman a Trump y miren, Ucrania nos atacó. Luego la CIA le informa a Trump y le dice que atacaron un objetivo cercano, pero que nadie tenía la intención de atacar el palacio. Entonces, ¿cómo se puede hablar en serio con ellos? ¿De qué se puede llegar a un acuerdo con ellos? Eso es lo primero sobre Zelensky. Yo ni siquiera le presto atención y se lo recomiendo a todos. Ya hemos pasado por esto antes. ¿Recuerdan cuando Trump o en 1991 decían recuperar las fronteras? O hace 3 meses prometieron algo y Zelensky que ya todo está mejor allá. Eso es todo. Él ingenuamente cree que realmente Trump se puso de su lado, porque así es como mide todo. Estoy yo y está Putin. No, está Ucrania y está Rusia. Trump hizo todo y se comportó con ellos de forma decente y empresarial. Bueno, Zelensky y Putin son dos personas que actúan sin límites, solo que Putin tiene más recursos, es más poderoso, por eso es más difícil tratar con él en ese sentido. Y por eso ahora a alguien le puede parecer que Trump tomó partido, pero Trump siempre estuvo del lado de Ucrania en general, porque es una cuestión de justicia. Además de la geopolítica, en este caso Rusia es el agresor y Ucrania es la víctima. Repito, a pesar de toda la locura, a pesar de que muchas cosas no son tan claras, estoy de acuerdo con todo eso. Bien, entonces, ¿cuáles son las perspectivas de que todo esto, lo que se hizo público ayer? Solo quiero recordar que los estadounidenses de algún modo se mantienen al margen de decidir instalar bases en Ucrania tras la guerra, y los franceses y los alemanes como que no en el territorio de los alemanes. Ahí como que Merz dijo algo confuso. Él dice que garantizará la seguridad en todo el continente, pero luego se retracta. Estaremos en la frontera de la OTAN, observando a Ucrania con binoculares, pero también la protegeremos y ayudaremos. Pero si ella, claro, no lo hará, ya tenemos suficientes ucranianos en Alemania. Mejor que se queden allá, en su país, en su país. Y, de hecho, este tema de que vamos a poner 700.000 tropas, o sea, otra vez, 700.000 tropas, 700. Las Fuerzas Armadas de Ucrania son la primera defensa para nosotros. Europa y el mundo civilizado, como dicen, las bases militares recomiendan que así sea. Es decir, el memorándum firmado originalmente y las declaraciones que se hicieron ayer en realidad no acercaron el fin de la guerra en Ucrania, sino que más bien lo alejaron. Eso no le conviene a Trump. Esperen, Trump debería estar en contra de esto, pero resulta que lo dice a través de Kushner y Vitkov. Suavemente sí, hablamos de reconstrucción. BlackRock ayudará a los ucranianos a encontrar empleo. En resumen, se retiraron silenciosamente y con cuidado. Vitkov no perdió el control como en Londres, solo se sentó 20 minutos y se fue. ¿Recuerdan el episodio? Él se quedó hasta el final. ¿Qué significa eso?
Primero, yo sabía que ese asunto sería firmado, y les digo, en enero y febrero aún podría firmarse algo más. Pero todos esos son documentos con formulaciones jurídicas poco claras, ¿entienden? Tienen fuerza legal, pero sin formulaciones precisas. Son documentos muy vagos. Ayer, por ejemplo, eso se llama declaración de intenciones, un acuerdo, pero no es algo concreto, es sobre intenciones. O sea, se sentaron y pusieron sobre la mesa que tienen la intención de hacer algo. En los negocios eso suele ser solo un papel sin importancia. Aquí pasó igual, todos lo vieron ayer, así fueron los discursos de Zelensky, Macron y Starmer. Merz dio un discurso y el último fue Vitkov y Kushna estaba parada al lado. Vitkov habló durante 4,5 minutos, lo sé con certeza, 4,5 minutos. Habló sobre negocios, BlackRock e hizo mucho por Ucrania. Ese tema también emocionó a muchos sobre la economía. Macron ahora muestra hostilidad hacia Putin en el mercado interno. Lleva unos 9 meses restableciendo la relación con Rusia y ahora tendrá un contacto más cercano. Nadie tiene la intención de agravar la situación, especialmente Macron, que ya sabes, sus asuntos políticos. Él anunció que no se va a postular, su popularidad ahora está terriblemente baja, como la de todos los que están ahí. Macron, Zelensky, Starmer y Merz no tienen popularidad, nadie la tiene, solo Vitkov, pero él no es presidente. Por eso no hay que prestar atención a la reacción de Zelensky. Bueno, claro, ahora entiendes, es algo personal. Ahora él se preocupa por cómo se ve él mismo. Pues que Putin ganó, Trump casi me apoya y empiezan esas declaraciones como cuando capturaron a Maduro. Estados Unidos mostró cómo tratar a dictadores. ¿Eres dictador? Hay que hacer lo mismo contigo. Hoy dice esto sobre Kadyrov. Eso es presión. Luego el telemaratón, me reí tanto, el telemaratón en YouTube, la miniatura riéndose y todo. Cuando dijo eso, entiendes, es un show para idiotas. Esos idiotas, los ucranianos, no pueden hacer nada. Los rusos tienen muchos idiotas, y ayer me convencí de eso una vez más. Y los ucranianos también tienen muchos idiotas. ¿Voy a negar eso? Por supuesto que no. ¿Y saben qué? Hoy en Facebook me encontré con algo. Una mujer escribe muy en serio sobre 2 fotos de Trump y analiza que Trump pronto va a morir. Porque ahí fisiológicamente él ya está así, su cabeza está así. Y ella escribe 4 párrafos diciendo que Trump pronto va a morir. Pero 5 minutos después Trump dice, sin mí Ucrania ya no existiría. Es un pueblo desagradecido, tanto uno como el otro. Pero si Rusia sigue así con Trump, los precios del petróleo se van a desplomar y a Putin le va a ir realmente muy mal. Y los rusos, bueno, una parte de ellos, debo decir que hay mucha gente decente, pero esa parte agresiva que odia a todos con sus valores tradicionales. ¿Podrían volver a solicitar ayuda humanitaria a Estados Unidos? Si siguen manejando las cosas así, ¿Ayuda para qué? ¿Humanitaria? porque si los precios del petróleo se desploman, ¿recuerdas cuánto costaba el petróleo con Yeltsin? $10, $10. Y luego llegó Putin y los precios se dispararon y todos lo relacionaron con Putin. No, igual todo puede regresar. Bueno, no 10. Claro, así será. Mira, todo esto es muy... No me diría aquí épocas, generaciones ni ideología. Putin también fue diferente. El mecanismo... Proceso de desmantelamiento de la Unión Soviética. No, mire, espere. ¿Usted cree que Trump está avanzando sistemáticamente hacia la desintegración de la Federación Rusa? No, este momento no se ve como una gran oportunidad para que Rusia se divida en 20 partes, como dice nuestra propaganda ucraniana. Aquí son muy cautelosos. Y estos artículos sobre Cossack tampoco salen por casualidad. Leyó, ¿verdad? Probablemente en el New York Times el programa de reformas de Cossack. Todos esos matices de la relación con Putin. Todo eso tampoco se hace por casualidad. Solo alguien razonable, no agresivo y con mentalidad democrática podría liderar Rusia. No hay que destruir nada. Los nuestros sueñan con hacerlo, creyendo que Ucrania mejorará, lo cual es absurdo. Las armas nucleares también son un argumento fuerte, pero es otro tema. Solo les estoy mostrando lo que pasa cuando haces las cosas de manera incorrecta. Se podía vivir bien sin mostrar ninguna agresión. Nuestros asuntos nos corresponden y los suyos a ustedes. Yo nunca hablo de temas rusos porque soy de Ucrania, pero en Rusia siempre opinan sobre Ucrania. Eso no lo entiendo. ¿Creen que quería esta enemistad? No la quería. Al inicio veíamos los mismos canales de televisión, luego los desconectaron y prohibieron. Allá lanzaron misiles, allá ellos. ¿Para qué fue eso? Mire, así hagámoslo. Se podía vivir normalmente sin expandir la OTAN hacia el este. Se podía decidir dónde incluirla o no. Mire quién y dónde expandió la OTAN. Espere, ¿dónde la expandió? Sí, pero en años recientes, ¿dónde creció? No lo consideramos.
Cuando empezó la guerra, Suecia, Finlandia y Ucrania se unieron a la OTAN. Hace 2 semanas, el Departamento de Estado de Estados Unidos desclasificó y publicó documentos. Cualquier espectador indignado puede leerlos ahora mismo. Bush, Obama y otros aseguraron a Putin que Ucrania jamás estaría en la OTAN y él lo sabía. Pero es un excelente tema para este carrusel militar. Déjame aclarar, no, esto no es para el carrusel militar. Esto, en principio, es un excelente tema para entender lo que está pasando. Ocurrió en París hoy, Zelensky en Chipre. Bueno, ayer en París, hoy en... Sí, lo sé. Entonces, es un momento importante. Lo de ayer es casi igual a la fórmula de la victoria, ¿recuerdan? Así la llamaba Zelensky. ¿Y cuántas veces ha sido desde entonces? Ahora esta es la fórmula de la victoria. De nuevo, un matiz muy importante. La constitución de Ucrania solo se usa cuando necesitan cubrirse, tapar alguna vergüenza, un referéndum, decir algo más, preguntar algo al pueblo, cuando quieren trasladar la responsabilidad, cuando necesitan jugar un juego. Y esa es una tecnología muy simple. Justo en ese momento sí, reparaciones, eso es todo. Ahora dicen que Ucrania debe estar en la OTAN, así fue con Biden y todo eso, sí, toda esa historia, recordamos Vilna. Sí, luego dice que no, que Ucrania debe tener derecho a estar en la OTAN. En algún momento, bueno, empezaron a discutir los plazos. 25 años, 10 años, ¿cuánto tiempo garantizar que no estará? Luego ya dijeron claramente que Ucrania no estará en la OTAN, pero entonces los países de la OTAN tendrán sus bases en el territorio de Ucrania. En principio vemos una metamorfosis muy débil, sí como que va decayendo. Bueno, los años pasan volando. O sea, dentro de un año o dos veremos otra coalición de algunos que quieran, puedan y se rasguen la camisa. Es posible que simplemente cambie el poder en algunos países clave de la Unión Europea. Y finalmente llegaremos al punto de que Ucrania debe cumplir con la Constitución y cambiar ese punto allí. Porque, bueno, o como se propuso, sí, que en los documentos estructurales de la OTAN se escriba que Ucrania no estará en la OTAN, así, y entonces todo se calmará, por así decirlo. Ese punto lo superaremos. Pero además hay otros 27, aunque ahí los hicieron 19. O sea, resulta que esto es un retraso máximo de todo lo que está pasando, pero no encuentro respuesta a la pregunta de por qué Zelensky quiere alargar esta situación al máximo. Informaron que el dinero de la Unión Europea, esos tristemente célebres 90.000 millones, no serán suficientes. No serán suficientes, por supuesto. No serán suficientes. Por supuesto. No serán suficientes. No todo es dinero al final del segundo trimestre. Hay dinero hasta febrero porque movieron cosas y pidieron prestado. Sí, el dólar ya hoy rompió un récord histórico frente a la grivna. Bueno, el dólar en general se está fortaleciendo debido a todos los acontecimientos mundiales. Pero de todos modos, lo tenemos en mente y entendemos que vamos a luchar hasta febrero. Y luego, ¿qué? ¿Cuál es el plan de Zelensky? Por eso comenté que al anunciar los 90.000 millones todos estaban emocionados, calculadora en mano. Ellos entienden la estructura de la economía, el presupuesto, los gastos, todo eso, Sasha, es para tontos. Los tontos se lo creyeron y se alegraron. No se enfoquen en los puntos del plan, les aseguro que hay aspectos que no son públicos. ¿Por qué sucede esto? Me molestó que Stefanchuk saliera hace poco y hablara del referéndum. Tal vez solo se pregunte, ¿apoyan el plan de paz o no? Pero al mismo tiempo no se los vamos a mostrar, porque lo sé, no se podrán mostrar todos los puntos del plan. Los puntos públicos se conocerán, pero 5 o 10 no públicos no. ¿Eso es justo? ¿Para qué beneficia esto a Zelensky? Ustedes saben, el 3 de noviembre de 1926 hubo elecciones intermedias en Estados Unidos. Zelensky piensa en eso, aunque en realidad está aquí, de nuevo en Mar-a-Lago. La última vez hubo una conversación muy dura con Zelensky, de hecho, una continuación muy dura de la conversación con Zelensky, que fue desagradable para él. Cuando todos salieron de la oficina donde estaban sentados, creo que Zelensky en su cabeza está intentando otra vez engañar a Trump, engañarlo antes de las elecciones intermedias. Usted dijo que no hay dinero, pero él maneja eso diario, siempre se lo he dicho en todos lados. El plan es simple, ahora es enero. ¿Cómo mantenemos el poder hasta fin de mes? En febrero. ¿Cómo lo mantenemos hasta fin de febrero? Todo gira en torno a eso. Casi todos los nombramientos actuales están relacionados, aunque no todos. Bueno, Budanov. Hoy Zelensky habló de manera extraña sobre Budanov. Budanov salió y dijo, en general, hoy todos empezaron a hablar en acertijos. ¿Se dieron cuenta? Sí. Ayer casi no hubo información, excepto por esas declaraciones. ¿Sobre construir bases militares?
Hoy afirman que abordan temas difíciles como Zaporilla, lo nuclear y la integridad territorial y que no evaden nada, escribe Zelensky. En resumen, hay algunos pasos prácticos, cosas prácticas a las que se llegó como resultado de los acuerdos. Sin embargo, Budanov lo comenta de manera muy elegante, dice que no podemos contar todo, no podemos hablar de todo. Y todos lo miran a él, al ex jefe de inteligencia, y dicen, ah, sí, sí, claro, pero Zelensky se delata bastante, dice Budanov. Se encargará de los intercambios, bueno, seguirá haciéndolo porque le salía bien, pero en cuanto a la política informativa, pues no estará, digamos, involucrado, tiene otra tarea ahí, él se ocupará de eso a su manera. Resulta que todos esos analistas tenían razón cuando decían que simplemente Zelensky acercó a su enemigo y ahora le va a dar responsabilidades. Ve allá, no sé a dónde, trae eso, no sé qué, mientras él estará corriendo por aquí. De hecho, así es como Budanov simplemente desaparecerá y todos lo vincularán con el equipo del propio Zelensky en el poder y en consecuencia, básicamente enterrará cualquier calificación. Budanov no es mi héroe, pero no es tan tonto como para caer en eso. Él sigue su propio juego. No recuerdo si te lo dije a ti o me lo conté a mí. Al final los jefes de inteligencia se salvan solos. ¿Por qué quitaron a Maliuk? Al final se salvó solo cuando todo se complicó. Las sanciones de Estados Unidos, Yermak forzándolo a pelear contra Guridi. ¿Saben de esa operación que intentaron? Aplastaremos a Busa y a los opositores. Recibió una señal de Estados Unidos y entendió que no debía hacerlo, así que se salvó. Budanov también maniobra de esa manera. Budanov juega completamente su propio juego. ¿Qué hace Zelensky? Zelensky acumula errores. O sea, se equivocó, chao, desde el principio se equivocó, en realidad, desde que apenas se postuló para presidente, se equivocó, después volvió a equivocarse. Error, él mismo se acorraló, está en jaque. Así que ahora lo último que podemos hacer, Budanov en realidad, Budanov en el concepto político, es cubrirse con los militares. Pronto podría haber otro nombramiento sorprendente en el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. No lo garantizo. Que eso pase. Lo que sea, Kuleva. ¿Ok? Culeba en la frente, así, culeba en la frente. Si es Kuleva, será Portal 95. Si es militar, significa que se cubre con los militares. Yo lo pronostiqué. Cuando preguntaron por el jefe de la oficina de presidencia, sugerí un hombre de seguridad. Nombró a Budanov, especialista en servicios especiales para el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Según entiendo, Zelensky necesita rodearse de militares y contar con alguien así. Los subtítulos dicen Rivachitsa está en contra de Zelensky y por lo tanto de los militares. Cree que la sociedad lo verá así y esa es la táctica actual. Protegerse tras los militares. Ellos me van a proteger por ahora mientras yo hago lo mío. Y luego, quién sabe, Putin podría arruinarlo, quién sabe, las elecciones intermedias las podría perder Trump, tal vez Europa vuelva a ayudar de alguna manera, pero todo eso no sirve de nada. Hay que tomar una decisión global. A Zelensky no le importa Ucrania, él no entiende. Ahora hay que tomar una decisión global sobre cómo seguir viviendo. Les voy a ser sincero, ya no me interesan mucho Donbass y Crimea, me preocupa qué va a pasar con el resto del país, cómo va a vivir y desarrollarse, porque si esto se hace mal, la guerra volverá a ocurrir al 100% o habrá otra catástrofe. No, bueno, entiendan, aquí también hay un momento en que no me preocupan Donbass y Crimea. Bueno, tal vez me preocupan Dnipro, Zaporilla, Gerson, sí. Me preocupan, sí, me preocupan. Bueno, ahí sobre Kiev. ¿Se puede vivir bien con la capital en Leópolis? ¿No querían al inicio de la guerra moverla? No, bueno, Por eso les pido que no me lo atribuyan, yo no negocio territorios, no me desvelo pensando en Crimea y Donbass, desde el inicio siento compasión por la gente. No quiero ser hipócrita y decir que si recuperamos Crimea y Donbass, la vida en Ucrania mejorará o que solo por eso no tenemos éxito. Si no fuera por eso, lo habríamos mostrado bien. vamos a ver, ¿no? ¿Y cómo entregamos correctamente Crimea y Donbass? No hay que entregar nada, físicamente eso lo controla Putin, Trump les propone que no hagan nada, nosotros lo reconocemos como ruso, bueno, esa era la idea, lo reconocemos como ruso, solo no se metan en problemas. Me parece una opción inofensiva. No los perdí, no los entregué y no asumiré responsabilidad. En esos territorios la gente ya no podrá vivir y ahora también se negocia por ellos. Es un lugar inhabitable y no fui yo quien lo hizo así. Por eso razono políticamente y pienso en el futuro. Hablo con precisión, aunque diga cosas desagradables, porque es el único camino al desarrollo.
El doctor Komarovsky dijo que a veces hay que amputar con la gangrena para salvar el organismo. Me parece muy preciso. La cuestión es si el organismo existe, ¿entiendes? Ese es el problema. Sí, hay un organismo, sin duda. Y el hecho de que en el equipo de Trump ahora estén hablando de esto, de lo que yo también les he contado a ustedes y en otros lugares, eso también hace reír mucho a algunos partidarios de Rusia. Ese es el potencial económico de Ucrania. Rubio lo menciona, Vitkov lo dice, Trump también, y podemos juzgar la frase de Zelensky sobre que Trump triplicará los salarios. He escuchado burlas al respecto. Eso es muy correcto, lo dice desde el punto de vista económico, porque en realidad es la única garantía de seguridad que realmente funciona. Todo lo demás son solo papeles como los que firmaron ayer. O sea, esperen, o sea, de las mismas bocas sale Trump, roba a Kadyrov para que a Putin le vaya mal. Y Trump sube los salarios a los ucranianos. La verdad no lo entiendo. Entonces, oh, ¿quién está al mando aquí? Esperen, Trump. Para Zelensky, Trump es como un gran papá con quien puede cubrirse. ¿Por qué dijo eso en el audio? Fue en el audio otra vez sobre Trump, ¿no? Va a triplicar los salarios. ¿Se entiende que ahí lo sientan y lo presiona la delegación estadounidense? Sí, Ucrania puede despegar, el Producto Interno Bruto crecerá, llegarán negocios estadounidenses y el dinero fluirá. No hay que impedir su movimiento. Y ahí la pregunta es que con el tiempo el salario del ucraniano puede subir. Él lo interpretó a su modo y lo mostró a la sociedad para presumir. Todo es banal. La gente intenta crear mecanismos y estructuras complejas, pero Kvartal 95 opera de forma simple. Zelensky en economía es un cero, incluso menos. En economía y asuntos militares es un cero. No sé, en la comprensión de los procesos sociales y la constitución de la que él es garante, escuchamos que es un cero. Y alguien así no debería ser presidente. ¿Y para qué lo quiere Trump? Trump no lo necesita. Así pasó. Él trabaja con lo que tiene, igual que nosotros hace media hora hablando de Maduro. Existe esa estructura, está el vicepresidente a quien se le comunicaron ciertas cosas. La decisión es tuya. Si ella no obedece, perderá todo. Lo mismo para Zelensky. Es triste. No todo es simple. Al gobernar un país, la CIA estudia y actúa en estos procesos, incluso hoy. Quitar a Zelensky de repente es un gran riesgo. Mañana todo puede cambiar para Ucrania. ¿Riesgo de qué? Procesos que pueden ocurrir. Bueno, ¿qué procesos? Bueno, otra vez, miren, vamos de nuevo. Por otro lado, simplemente nos basamos en el inicio de la conversación sobre Maduro, aunque nuestras opiniones no coincidan, pero estamos tratando de analizar. Miren, quitaron a Maduro, les estoy diciendo lo que afirmo, ustedes dicen que ahora, en resumen, ellos están como rehenes. Bueno, toda la estructura de Maduro, pero todos como que se quedaron en su lugar y ahora van a cumplir o no van a cumplir las condiciones de los estadounidenses. O sea, Venezuela en ese sentido, en cuanto a su soberanía, o sea, como país, está esclavizada. O sea, le dijeron que no sea amiga de China ni de Rusia, que no sea amiga de Cuba. Bueno, O sea, una vez más les pido que no salten de tema porque desorientamos a los demás. no, miren, todo esto porque los estadounidenses, sí, los estadounidenses quitaron. ¿Qué es esclavizar? Si Venezuela celebra el derrocamiento de Maduro, ¿de qué esclavización hablan? Estos videos no los muestran. Por cierto, la prensa estadounidense relevante, la globalista, tampoco lo muestra. No les conviene mostrarlo. Pero gracias a Elon Musk, si no fuera por él, ya todo habría sido diferente. Miren, La gente está celebrando en Venezuela. ¿De qué esclavitud están hablando? miren. En algún lugar las tropas estadounidenses están patrullando. ¿De qué están hablando? No, esperen. Bueno, esperen, ellos pueden. Te estás contradiciendo a ti mismo. ¿En qué me contradigo? Yo, ustedes. Primero, ¿qué fue lo que esclavizó? Luego quedó toda la estructura de Maduro. ¿Qué cambió? Bueno, entonces todo quedó ahora en manos de la encargada, sí, la esclavitud, ahora la encargada tiene la opción de elegir. O sea, la movilización nadie la ha cancelado, sí, la que dirigía Bena en Venezuela, sí, nadie la ha cancelado. Esto es financiado por China, Irán y Rusia. Buscan reclutar mercenarios. Ya vi cómo acabó. Puedo enviarte el video después. Mira, bueno, yo como que otra vez Trump, tal vez solo recuerdo por qué lo digo. Sí, no estoy a favor.
Vuelvo a entrar en esta discusión con ustedes. Todos ya escucharon su posición y yo no voy a tratar de convencerlos y ustedes tampoco me van a convencer a mí. A Trump esto le puede salir muy caro si ahora no sigue una serie de decisiones como las que ustedes mencionan, si no actúa muy rápido, y aquí por cierto estoy de acuerdo con ustedes, si no actúa muy rápido. No pasará nada con Colombia, el canal de Panamá o Groenlandia. Ahí es cuando despertará esa Frederiksen, la amiga de Zelensky, y dirá, bueno, oigan, ¿por qué no vendemos eso al diablo como para vender algo que no necesitamos y comprar algo que tampoco necesitamos? Pero si no lo vende, no se olviden del cohete Flamingo que está construyendo con Zelensky, podría apuntar a Trump y Metrilet. Sí, miren, aquí hay mucho. Si estos eventos no avanzan como una bola de nieve y todo se convierte en rutina, entonces incluso lo celebrarán solemnemente. Y todos estarán igual de felices cuando liberen a Maduro. Ahora es un periodo clave, el tiempo se acorta y hay que decidir rápido. Trump no tiene tiempo para reinar, celebrar o alegrarse. Porque así es como se forman rápidamente los órdenes mundiales, y por eso vuelvo a dar este ejemplo una vez más. Solo recordaré el pensamiento. Usted habla de procesos irreversibles si Zelensky ya no está. Un país latinoamericano, como dice, desorden, caos, clanes y armas, ¿qué es eso? Aunque en principio Caracas es una ciudad bonita, buena, me refiero, Es un país maravilloso. pero aún así, ahí también hubo disparos. Al segundo día, alguien lanzó un dron y le dispararon al dron, algo así pasó por ahí. Naturalmente, no notamos ningún disturbio, pero en mi opinión, eso es porque quedó esa estructura y ahora se va a ir acomodando de alguna manera. Con la administración estadounidense no pasó nada, no hubo ninguna catástrofe. Igual, si reemplazas a dos personas, él y ella, esposo y esposa. En Ucrania simplemente despertar una mañana y que los ucranianos vean que ya no está Zelensky y de inmediato todos de alguna manera aceptarían las condiciones de paz, sean cuales sean. Y nadie va a estar perdiendo el tiempo ni haciendo las cosas con lentitud. En Ucrania, Ucrania de facto está en estado de guerra, pero la CIA piensa diferente. Desde su punto de vista, cree que yo no quería eso, pero la CIA ve riesgos en esto. Y el principal riesgo es que prácticamente se van a frustrar las negociaciones de paz y Rusia verá que puede seguir presionando, ya que la situación política en Ucrania es inestable. La formulación puede no ser exacta, pero sobre lo que dice por qué es así con Trump, olvida una gran diferencia entre Trump y Zelensky. Zelensky planea con una semana de anticipación, pero cuando Trump trabaja ahora con todos los servicios y toda la administración, esos son planes para años. Nosotros discutimos, pero ellos ya previeron todo y anticiparon las reacciones. ¿Cree que no consideran esos riesgos? No le hablo de Irán ni de los edificios de Stalin por nada. Todo esto es una enorme cadena, eventos que están por venir. Por cierto, tal vez muy pronto. Bien, ¿cuáles son entonces las perspectivas de resolver la guerra entre Rusia y Ucrania? Bueno, las reales, porque muchos ahora coinciden en que toda esta cadena de eventos es parte del juego geopolítico de Trump, además de los acontecimientos con Ucrania y Europa. Todo eso sepultó la paz, y aunque todos gritan que estamos más cerca que nunca de la paz, en realidad estamos cada vez más lejos. No. En realidad todo sigue igual que antes. Ni más lejos ni más cerca. Todo sigue igual. Como antes. Ahora Zelensky está en una etapa donde la atención se centra en Putin. Antes había presión sobre él, pero ahora todos presionan a Putin. Él puede relajarse, por eso está contento. Pero todo puede cambiar rápido, incluyendo la presión por la guerra en Ucrania. Ahora le toca a Putin. La primera señal es que Putin debe entrar en razón, actuar de manera civilizada y todo será muy rápido. Y los acontecimientos no se desarrollarán de manera tan dura. Y en Ucrania llegará la paz. Por supuesto, si ahora imaginamos que Putin hace eso, de inmediato surge el problema de Zelensky, eso no lo descarto en absoluto, Zelensky seguirá haciendo locuras. ¿Y eso qué significa? Explíqueme. ¿Putin debe actuar normal? ¿Cómo es eso? Bueno, mire, está de acuerdo en que últimamente, desde diciembre, la diplomacia se ha activado mucho y realmente todo ha ido hacia un acercamiento, Por supuesto, sí, mire. lo que está haciendo Rusia. Entonces llega Zelensky a Mar-a-Lago, recibe a Pistonov, se va. Putin aprovecha que Zelensky dijo que Putin se muera cuando felicitaba a la nación por Navidad y se lo cuenta a Trump. Llaman urgentemente, nos están atacando allá en Valdai, están atacando la residencia de Putin. ¿Pero para qué hacer eso? Esto es serio, ante Trump y los estadounidenses. ¿Por qué hacer algo tan primitivo? Miren, creo que aquí el juego es mucho más astuto.
Bueno, con esos chips que mostraron ante las cámaras. ¿Recuerdan esa historia de los restos que encontraron en el bosque? Hicimos todo lo posible por mostrarlo y demostrarlo al máximo. Creo que de nuevo hemos llegado a algo aquí. A que sí, volaba hacia allá, pero no exactamente ahí, y pues no puedes saber con certeza si era ahí o no. Te dieron chips, luego dirán que son falsos. Cada quien lo demuestra como quiera. Recuerden cuando Trump estaba en su primer mandato, recuerdan que él no. Explíquenme, tú estás sentado en Mar-a-Lago, recibiendo regaños. Esa es la versión que me dan, pero se puede contar de otra manera. Tú estás sentado en Mar-a-Lago, recibiendo regaños, como dijeron, y lanzas misiles, drones, flamindici, esos Neptunos, barcos largos. Estoy hablando de Zelensky que él recibe. Pero yo digo, tú, Zelensky, estás sentado, recibes y lanzas un misil allá esa noche cuando tienes esas negociaciones. Eso es lo que digo, no hay que confundir, no lo niego. Ucrania esa noche atacó territorio ruso, pero no la residencia de Putin cerca. Sabemos si fue la residencia o no. Trump primero dijo que sí, luego dijo que no, luego dijo que volaron, pero no hacia allá. Bueno, como que no hacia allá. Vamos, si quieren entender, yo les explico. Cuando Trump fue presidente tenía malas relaciones con TRU. De hecho, dejó de usar, digamos, como aquí llaman a su servicio, y empezó a usar y sigue usando servicios de inteligencia privados. En Estados Unidos y en el mundo eso existe. Ahora la situación ha cambiado un poco. A veces juega golf, dispara con el jefe del club, pero sigue habiendo tensión en esa relación. Digo esto porque si ahora él lo toma en cuenta, significa que es algo serio. No atacaron la residencia de Putin, pero Ucrania sí atacó un objeto cercano en su país. En una transmisión, Arestovets mencionó que había un objeto nuclear ahí. Bueno, algún tipo de centro de mando. Sí, un centro de mando, en eso sí creo. ¿Está bien? No, por eso digo, Putin y Trump, Putin y Zelensky son personas así con las que Trump, un hombre de negocios civilizado, no pudo entablar un diálogo. ¿Vamos a usar otros métodos contigo? Hagámoslo así. Hubo un golpe, hubo un ataque. Rusia no debió haber usado ese golpe. No debió haberlo declarado. Debieron aguantar y quedarse callados. Debieron decir la verdad y no decir que atacaron la residencia de Putin, porque no la atacaron. Un objeto nuclear y un puesto de mando, versión que Arestovich difundió ampliamente en Estados Unidos. Anúncienlo, espero que Zelensky sea buen tipo, pero arruina la paz como Putin. Ahora se esconde tras su papá Trump. Esto es temporal, pero ¿qué tan duro está actuando ahora contra Putin? Imaginen contra Maduro, imaginen lo que puede hacerle a Zelensky. Él cree. Que no lo harán, estamos en guerra. Bien, entonces ahora llegan noticias sobre ese marinera, sobre el barco marinera. En resumen, Rusia exige a Estados Unidos garantizar un trato digno y respetar los derechos de los ciudadanos rusos en el barco. Estados Unidos no debe impedir el pronto regreso de los rusos a su patria. Moscú sigue de cerca los informes del desembarco, según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Bueno, esa es absolutamente como una reacción que hay ahí. También surgió otra, no sé si sea verdad o no, no hay manera de comprobarlo por ahora. Bueno, en general, que también había ucranianos a bordo entre la tripulación precisamente de este barco que fue capturado en el norte. Sí, marinera, no, Sofía. Bueno, entonces vean esas noticias. O sea, ustedes absolutamente, en principio entiendo cómo va su pensamiento. Ustedes ahora, bueno, como que no ven perspectivas de un pronto fin de la guerra. Y ustedes no hablan de eso, simplemente Yo confío en los próximos 2 meses. 2 meses. Sí, en enero y febrero habrá eventos importantes. Créanme, bueno, diplomáticamente lo sabrá. Podemos juzgar sobre estos 2 meses y sobre esos eventos que van a ocurrir por el tipo de equipo renovado que tiene Zelensky. O si esto se ha hecho, absolutamente no. Son cosas no relacionadas. Sigue siendo un proceso. Estados Unidos manda y Zelensky se adapta a sus deseos y capacidades, según el plan de Estados Unidos. No fue por nada. En diciembre todo se activó. Debo decir que en ese momento Rusia también mostró sensatez, porque sin ella tampoco es posible nada. Actualmente ocurren estos eventos y como ven, la tensión aumenta. Hemos intentado varias formas sin éxito, por lo que la tensión seguirá creciendo. Pero repito también Zelensky, si algo sale mal desde marzo podrían haber consecuencias serias.
Y no habrá dinero, como usted mismo dijo. Ya no habrá mucho dinero. Y el KHM, como usted entiende, basándonos en lo que observamos dentro de Ucrania, todo está enfocado en la guerra. Se están lanzando campañas contra los que evaden el servicio militar, nuevas. No puede ser de otra manera. Los sacuden aún más. Y estas declaraciones de Merza, por ejemplo, de que dejen de enviarnos hombres, que se queden a defender Ucrania, él es un canalla. Él es un canalla. Dejar entrar a salvajes que matan y violan no le molesta. No diremos de dónde. Pero los ucranianos sí le molestan. No, eso solo es seguirle el juego. ¿Saben por qué quiere eso? Para alargar la guerra. Envía a los soldados a Ucrania para que luchen y sean el escudo y chaleco antibalas de Europa. Y nosotros aquí mejor nos quedamos con los salvajes que sigan matándonos y violándonos. Eso es lo que significa esa actitud. Por eso su popularidad está bajando y la DFD está subiendo. No son mis palabras, es un hecho. No, Es así. eso, en mi opinión, es una indicación de una estrategia, de un plan específico. O sea, Europa no. El plan es que Ucrania, de una forma u otra, va a bajar la edad de movilización, va a cerrar las fronteras para los jóvenes de 18 a 22 años. Y si alguien allá nos escucha, deberían pensarlo. Sí, después será peor. Deben pensarlo. Según mi información, Zelensky tiene desde hace tiempo en su escritorio uno de los pocos informes honestos que advierte que una movilización de jóvenes de 18 a 20 años traería graves consecuencias sociales. Es decir, yo lo entendí así, esa es la línea roja, después de la cual su situación interna colapsará por completo. Incluso esos zombies que creen en él dirán, ¿qué te pasa? ¿Vas a mandar a nuestros hijos al frente? Y las madres empezarán a rebelarse, a pesar de su paciencia. Bueno, no sé si eso es verdad o no. Las elecciones se llevarán a cabo en Ucrania. Zelensky declaró hoy que en febrero estará lista una nueva legislación. La fecha límite es a finales de febrero. En su programa le mencioné 100 veces el 26 de mayo y di un margen de primavera a otoño. Usted comentó, vaya, es un margen amplio. Así más o menos se mantiene, pero el plan es para finales de mayo. El plan es para finales de mayo. Si lo calcula, por cierto, si en febrero se hace la legislación y se anuncian justo 100 días, eso es a finales de mayo. 90. Continuación. Bien, entonces, Zelensky con estas elecciones, sí, él va a imponer y meter el referéndum. Bueno, se llevarán a cabo al mismo tiempo, se harán antes del referéndum, las elecciones serán después de las elecciones, y en general el tema del referéndum, ¿usted cree en eso? ¿Quiere las palabras textuales de una persona del equipo de Zelensky? Gracias. No hay ningún plan. No saben si habrá elecciones o referéndum. Todo esto se discute en la prensa y se puede interpretar de diferentes formas en cualquier momento. Zelensky no tiene plan. Aquí aún hay elecciones y referéndum, pero allá no. Ellos solo reaccionan según la situación, controlando todo manualmente. Todo está en modo manual. Sí, amigos, muchas gracias a todos por votar. Bueno, miren, aquí es como... Trump tiene la culpa de esto, sí. Según la versión de los espectadores, sí. O Zelensky no es Yelisevich. Bueno, eso es obvio, todo, la culpa es de Yelisevich, según la versión de los espectadores, eso es obvio. Entonces, ¿quién más obstaculiza terminar la guerra en Ucrania? 4 Putin, 6 Trump y 45 Europa Zelensky cada uno. Juntos, Europa Zelensky son 90. 90. Creo que eso está bastante cerca de la realidad. Y vemos esta nueva entente, ¿entiendes? Como tal. Son unos impotentes políticos, no pueden hacer nada en realidad. Bueno, ahora llegan noticias. Este es su último año en el poder. Sigo las noticias de reojo, estoy pendiente. ¿Ven cómo Healy es el ministro de Defensa más poderoso? Porque Gran Bretaña dice que los nuestros participaron en la captura del barco. Ahí estuvimos, Estados Unidos ayudó, aquí estamos, nosotros lo capturamos, todo eso. Chicos, o sea, es una lógica completamente perdida. Bueno, tal vez lo digo yo como comunicador desde mi punto de vista. Primero, el vocabulario y segundo, la declaración en sí. ¿Qué significa capturar un barco?
Aquí hay un detalle interesante. ¿Había o no había submarinos, un submarino y barcos rusos? Les diré sobre el primer barco. No lo lograron a tiempo. Bueno, Reuters Se apresuraron hacia allá, pero no lo lograron a tiempo. Reuters dice que estaban al lado mirando, pero Fox News afirma iban para allá, pero no llegaron, no estaban ahí. Porque ahora están ahí como héroes. Decirles a los británicos que ayudamos junto al estadounidense, ¿pero en qué? Bueno, esperen, algunos pescadores, marineros, vamos a decirlo así. Ni siquiera avisaron cuando Maduro y Trump actuaron. ¿Y este Starmer? ¿De qué hablamos? Ahora presumen y se esconden tras el gran papá. ¿Por qué no actuaron así cuando se necesitaban acciones firmes? ¿Recuerdan a Biden cuando China lanzó ese globo espía y él tardó un día en decidir si lo derribaba? Sí, bueno, ¿de qué estamos hablando? Todo esto entienden. Ahora el mundo necesita una personalidad y Ucrania necesita una personalidad, no estos políticos burócratas de plantilla. Sí, amigos, pasemos directamente a sus preguntas. Por así decirlo, vamos, modo Blitz. Entonces, así, vámonos. Primero las preguntas de la comunidad. Bien, pregunta. Entonces, ¿este secuestro del petrolero ruso por parte de Piotr empujará aquí a un bloqueo del Báltico para Rusia, esta zona geopolítica? ¿Cómo lo ve usted? Yo la verdad no lo había pensado. Le digo sinceramente, no tengo respuesta para esa pregunta. Simplemente veo en otra dirección, veo más en otro sentido, no en todos estos asuntos marítimos, en el agua yo veo Irán, como le dije, Venezuela, México, Cuba, Colombia, Groenlandia. Oksana, bueno, al parecer su espectadora y también la mía vio su debate con Kedmi ayer. ¿Cómo evalúa sus argumentos? Oksana usa argumentos basados en emociones, no en la realpolitik. Usted afirmó categóricamente que la OTAN nunca ha atacado a otros países. Tengo una pregunta. ¿Y qué hay de Yugoslavia, Irak, Afganistán? ¿Acaso no fue la OTAN? ¿Nadie atacó a Yugoslavia? Sí, todavía hay alguien ahí. Y en segundo lugar, según entendí por sus palabras, Estados Unidos tiene derecho a invadir otros países y para usted eso está bien, pero al mismo tiempo dice que Rusia no tiene ese derecho. ¿Cómo se justifica y convive esa idea? Ella no es mi espectadora, es Oksana. Primero que nada, quiero decirle que en la OTAN nadie atacó, en la OTAN se detuvo. ¿Cómo decirlo? Las limpiezas étnicas en Yugoslavia. En Yugoslavia la OTAN detuvo las limpiezas étnicas, no atacó la OTAN. Eso es una manipulación de los rusos. Esos son baratos. Hacer paralelos sobre por qué está permitido en Estados Unidos y Rusia tiene causa y consecuencia. Los rusos solo ven la consecuencia y son tercos. Es inútil responderles o intentar convencerlos. Vi qué tipo de agente de la KGB es Kedmi y cómo miles de comentaristas llegaron al canal de esos debates, pero debo decir que no son debates, pues no se respeta el reglamento y el 80% del tiempo es de la KGB. Esa forma de interrumpir y alzar la voz es como Yuri Shvets, es la vieja escuela de la KGB, Kedmi. Una persona sensata distingue entre quien actúa y quien solo repite un manual. Yo hago y respondo preguntas, pero la otra persona solo repite sin responder ni a preguntas ni hechos. Así funciona. Estoy listo para responder cualquier pregunta o hecho. Solo leen el manual en voz alta sin dejar hablar. ¿Eso es debate? Solo leen. Yo le doy un hecho, 2 hechos, 3 hechos, 4 hechos y eso es Xana. Sí, puedo, 5 hechos y no reacciona a nada. Si ahorita les digo que Putin es grandioso, Rusia es grandiosa, todos los demás son una porquería, de inmediato habrá comentarios diciendo que soy un tipo súper educado, inteligente, un chingón. Y nuestro futuro, pero como no lo digo, no soy nadie, soy un cero. Después de la transmisión leeremos quién más. Escriban. Por cierto, escriban, soy ciudadana de Rusia, puedo llamarlo una guerra a gran escala, y Elisevich puede llamarlo una operación antiterrorista o una guerra civil. ¿Quién desminó Changar y con qué fin? ¿Por qué no investigan ni castigan a los responsables? Valentina, lo incluyo aquí con su permiso. Ahora hay muchos elogios para Budanov, y en mi canal algunos ponentes hablan de Budanov con mucha esperanza. Y cuando preguntas quién del alto mando militar o político desde el año 22 hasta hoy realmente sigue en su puesto. Y desde el principio aquí sí, ¿quién es Budanov? Entonces la pregunta es sobre eso. Lo de Changar, ¿para qué? ¿Por qué no hay una investigación y así sucesivamente?
Es decir, Bueno, fue nuestra secretaria de Zelensky, Gagelashvili, no Budanov, sino Gagelashvili, amigo de Budanov, la secretaria de Zelensky. Ahí todo está muy conectado. Pero les diré esto. Yo no ataco a Budanov y ahora tampoco lo molesto mucho, porque hay que esperar. sobre la operación antiterrorista, ¿puede llamarse una guerra civil? No es una guerra civil, sino una operación rusa. El fallecido Gennady Balashov, quien estuvo en su canal, fue testigo y viajó a Crimea. El primer día, la banda de Girkin, el Servicio Federal de Seguridad y el Dirección Principal de Inteligencia, esos hombrecillos verdes, me secuestraron. Pero reconozco que, con un descontento serio de los habitantes, esto sería imposible de hacer. Esas personas tenían una orientación específica, querían ir a Rusia y lo lograron. Esto es un fracaso total del Estado de Ucrania. Si la gente viviera en abundancia, feliz y no se fomentara el odio, esto no habría sucedido. Lo reconozco completamente, pero decir que esto es una guerra civil, la gente no se levantó sola, Rusia les ayudó. Chengar, todo esto es obra de Yermak y su banda, que ellos se hagan responsables por eso. Espera, la lógica es extraña, la gente no se levantó sola, Rusia les ayudó, pero espera, resulta que la gente en el Maidán tampoco se levantó sola, América les ayudó, Sí, claro, no América, no América. sino la administración. Y las estructuras de Soros. Ajá, aquí se ríen. ¿Alguien ha visto los manuales del Kremlin? Pásenmelos, por favor, yo no los tengo. Chicos, si los tienen, compartan los enlaces en los comentarios. Entonces, sí, entonces, bueno, en general eso es todo, en realidad eso es todo, en realidad, ajá. Bastante triste. Aquí tal vez tomemos algo. Alguien escribe, ay, tomemos otra. Amigos, entonces gracias a Yeliseyevich Shelest por la transmisión, por una transmisión interesante. La pregunta es, ¿qué compromiso es posible y si es posible en este momento entre Ucrania y Rusia? ¿En qué condiciones y, lo importante, con qué líderes? En Ucrania habrá elecciones y un nuevo líder. Todo será similar, solo falta resolver la cuestión. Propongo que la central nuclear de Zaporilla quede bajo administración de Estados Unidos como compromiso, también respecto al Donbass. Creo que una zona económica libre es una gran opción. Así lo veo yo, pero Zelensky no lo ve así, eso también lo sé con certeza. Y en Rusia, Putin seguirá gobernando allí algunos años más. Y bueno, después de Putin también gobernarán, eso es asunto de Rusia después de Putin. Sí, pero espero que esa persona ya haya cambiado por completo. Entonces, sí, gracias por la aclaración, Sergei, sobre Nuland y el Maidán. Sí, sobre mi comentario de que Nuland, que era empleada de Soros, ella tenía un cargo oficial, así que sí, De esa administración, ¿correcto? de esa administración. Así es un cargo oficial, es un cargo oficial. Bueno, ¿entiendes cómo ha cambiado el mundo ahora después de esas banderas sobre los barcos? O sea, de jure es como de facto, sí, ataque a la bandera equivale a guerra, eso es correcto. Históricamente está escrito así, así es. Pero hay varias banderas ahí, ellos ven que detrás de ellas a veces ponen otra bandera. Por cierto, ese tanquero ruso, digamos, de la flota en la sombra, Sofía, que estaba más al sur, sí, él en general, ahí creo que colgaban la bandera de Camerún, como para que no los reconocieran, la bandera de Camerún, o sea, no necesariamente la de Rusia, entonces resulta que la bandera no significa nada, el cargo no significa nada, el estatus no significa nada, nada, nada significa nada, ¿entiendes? Así lo dijiste. No tienes un manual, no quiero ofenderte ni culparte, pero de una manera extraña resulta que Maduro es un desorden, la flota es un desorden, pero todo lo demás que hace Rusia, como si fuera China, eso está bien, e Irán, eso no lo toquen, eso está bien. Sasha, esto, Ya lo expliqué. ¿qué es Putin y la KGB? Para Putin todo en Rusia es según la ley. Él es el presidente legítimo, esto es según la ley. A este lo mataron, lo encarcelaron según la ley, robaron según la ley, atacaron a Ucrania según la ley, todo es según la ley, no lo niego, allá todo salió según la ley, así es aquí también. Putin cree que es el único inteligente en el sistema y que los demás son idiotas como en todo el mundo. Y Estados Unidos no sabe qué hacer con esa flota, que es una flota fantasma, y esa bandera está ahí. Eso es solo para la KGB, pero lo hicimos según la ley. Como dices, esto es una guerra y así se hace. Bueno, como dijiste, no voy a poder convencerte ni tú a mí. Es simplemente una cuestión de percepción del mundo, puntos de vista personales. Cada quien entiende la vida a su manera. No estoy diciendo nada más, no digo que tú estés bien y yo mal. Aquí no importa cómo cada quien entiende la vida.
Vamos de nuevo, simplemente no quiero volver a entrar en esa parte técnica. ¿Te afecta mucho esta historia de la flota en la sombra? En realidad, yo como puedo, trato de bajar la intensidad por una razón muy simple. Flota en la sombra o no, depende del país donde esté asegurado el barco. La bandera le muestra a todos los que están en el mar en ese momento el país. Por eso, si es de la flota en la sombra, ese barco puede estar asegurado en Gran Bretaña o tal vez en otras, digamos, jurisdicciones y residencias. O sea, no es como usted dice, eso es trampa, buena palabra, ahí bueno, la comparto o no la comparto, pero queda bien. Pero cuando empiezas a decir que esto es algo, no es eso, es el momento de evadir sanciones. Evadir, sí, exactamente. Evadir no es violar directamente, es evadir, no es cuando te lo prohíben y tú de todos modos lo haces, es evadir. Son maniobras que abaratan o al contrario encarecen ese petróleo, ese producto y todo lo demás, o sea, son costos. Todos comprenden esto, además de las sutilezas y ciertos aspectos legales de la navegación y demás. Simplemente antes eso estaba bien, pero ahora ya no está bien y habrá que hacer algo al respecto. Venezuela enviaba buques militares junto con sus petroleros, Estados Unidos no atacaba, observaba qué pasaría después y ahora también es así. Ya vamos a eso. Te repito, no mencioné a los hutíes por nada. ¿Ahora va a pasar algo? O sea, ¿estos petroleros van a ir escoltados por militares? Sí, porque todos gritan desembarco. ¿Qué es un desembarco? Aterrizó un helicóptero, bajaron 10 hombres armados y entraron al puente de mando. Le ordenaron al capitán, basta, da la vuelta, vamos allá. No es una operación aterradora, para nada, simplemente son otras reglas, así que no se trata de una percepción del mundo. Entonces, Quiero decirles, ¿está bien o no está bien? ¿Por qué dijeron que antes estaba bien y ahora no está bien? Díganme, ¿por qué? ¿por qué? Porque Cuando Trump asumió el cargo, había un enfoque empresarial de parte de Putin y Zelensky, y Putin le daba la razón. Quiero la paz, vamos, nos sentamos en Ankara, hablamos, sí habrá paz, estamos listos aquí, aquí estamos listos, aquí estamos listos. Y luego resultó que no estaban tan listos, ni Putin. Y ese último punto fue sobre los ataques a la residencia en Valdai. Por eso ahora no está bien, porque no hay que fingir que allá son inteligentes y los demás no. Sí, eso es evadir sanciones, por eso les dieron un escarmiento por evadir sanciones, KGM por hacer trampa. bueno, o sea, esto tal vez en parte es verdad, es cuestión de percepción del mundo. Miren, lo repito, no es como si fuera Trump. Así empecé. El stream de hoy habla sobre el poder, la fuerza, pero él, como ustedes estamos de acuerdo, Trump lo escribió todo muy bonito. Él dice que esos, bueno, América, según él, somos nosotros a quienes temen y respetan. La cuestión es que cuando cruzas cierta línea, corres el riesgo de que dejen de temerte y respetarte. Trump no cruzó la línea. Quienes la cruzaron fueron Putin, China e Irán. Trump respondió a eso. Eso confunde la causa y el efecto. No, Trump cruzó esa línea. Él envió a los militares a atacar. O como detener, dar la vuelta a un barco mercante. O sea, Zelensky cruzó la línea cuando empezó a atacar con drones un barco mercante. O sea, aquí simplemente hay diferentes niveles, como que en todo este nivel jurídico, sí, ahí en la sombra o no en la sombra, pero aquí hay una acción fundamental, una acción fundamental. El ataque de Zelensky a un barco en el Mar Negro, en el Mar Mediterráneo, ¿a qué llevó? ¿A que empezaran a atacar el aceite de girasol? Todos atacan un objeto civil. Ustedes atacan la exportación rusa. Rusia ataca la suya. Todo está claro. Esta guerra cambia las reglas. Y ahora, simplemente, cuando Trump pisó esa línea, sí, esa, de nuevo, tal vez me equivoqué, no la cruzó. Ahora como que los van a presionar un poco y luego los van a soltar y todo estará bien. ¿Entienden? Así es esto. Pero él mostró esa imagen como usando la fuerza. Algo habrá a cambio. Aquí es donde surge este nuevo orden mundial. ¿Entienden? Hay un gran riesgo, como con Maduro y los tanqueros. Bueno, perder porque también hay muchas fuerzas actuando contra Trump, aunque le sonrían a la cara. Esperemos y veamos. Les aseguro que no es el último capítulo. Está bien, entonces, así. Sí, justo lo acabamos de discutir. Gracias por lo de la flota, que la flota es ilegal, la flota es la flota. Sí, gracias, creo que sobre la flota es suficiente. Bien, una pregunta de aclaración. ¿El objetivo es desminar Changar?
El objetivo es ayudar a los rusos a ocupar territorios ucranianos. Traición, Entrega de territorios. o sea, con Budanov, con Zelensky, con Zaluzhny, con Yermak. Bueno, Por supuesto. ¿Y qué piensan ustedes, que son personas súper inteligentes o que sabemos todo hasta el final? No, no lo sé. Si todo fuera más sencillo, ya habríamos tenido la respuesta 1000 veces. ¿Y quién era el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania en ese entonces? Díganme. ¿quién era el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania? Bakanov, ¿ven? Así es Bakanov. Overpowered nada, Malyuk hacía lo que quería muy bien. Sí, Reznikov. ¿Y quién es ese Reznikov? Bueno, yo soy Resnikov, está bien, quiero hablar sobre los servicios especiales. Vaya, estas cosas se hacían bajo un jefe específico del Servicio de Seguridad de Ucrania y él vive de maravilla. No hay preguntas. No hay interrogatorios, sé por qué, tiene protección, me alegro. Con la llegada de Budanov a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania seguirá actuando contra los diputados del Partido Siervo del Pueblo implicados en delitos? Pregunta un usuario. Sash, ¿se puede primero? Esto es demasiado rápido. Con la llegada de Budanov a la oficina, ¿continuará la acción de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania contra los diputados de los siervos? Eso no está relacionado. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania actúa igual, esté Budanov o no. La sociedad, lo sé, la sociedad espera esto con muchas ganas. De verdad. Bueno, miren, las grabaciones de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania están en pausa. No escuchamos la voz de Zelensky, no escuchamos la voz de Yermak, no escuchamos nada. Sí, hay muchos materiales, pero no muestran los subtítulos. Simón, ¿sabes? También es una pregunta. Debemos presionar más a la sociedad civil. Sé que el proceso político es muy dosificado. Hubo allanamientos ahí. Sobre Yusik, todo eso empezó, pero eso no es suficiente. La sociedad merece más. ¿Es algún tipo de juego político? ¿Quién es el rehén en todo esto? La gente, siempre la gente. La gente no son los rehenes. Resulta que nadie va a derribar a Zelensky. Nadie quiere. Y todo está bien. Todo está en orden. Veamos más adelante según la reacción, hoy no lo derriban. 7 de enero, el 7 de febrero pueden derribarlo. Lo mismo pasa con Trump, todo cambia muy rápido. Maduro hace 2 semanas estaba bailando, por cierto, ¿saben? Eso fue decisivo. Eso fue lo que molestó a los estadounidenses, esos bailes. Luego decidieron actuar con firmeza. Le ofrecieron $200 millones, vete a Rusia, China, Camboya o donde quieras. Él se negó, dijo que no. Sí, amigos, muchas gracias a todos por estar con nosotros en este día de Navidad. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Denise, gracias por tu tiempo y tus pensamientos. Gracias, muchas gracias. Amigos, suscríbanse y cuídense. Les deseo lo mejor. Nos vemos. Redactor.